Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Open Sourceando. Mi nombre es Jorge y a través de este canal quisiera compartir contigo la experiencia que he recogido utilizando programas de código abierto, tanto en proyectos de carácter creativo como también en programación. Y me encantaría iniciar este recorrido junto a ustedes revisando un programa al que le tengo especial cariño y que es OpenToonz. OpenToonz es un programa de animación 2D de código abierto y que ofrece unas posibilidades increíbles. Lo que quiero hacer en este video es revisar una herramienta de OpenToonz que a mí me ha servido muchísimo, pero de la cual he encontrado muy pocos ejemplos en internet. Y me refiero a las expresiones. Las expresiones son uno de los muchos tipos de interpolación que nos ofrece OpenToonz a través de su editor de funciones. En ellas podremos utilizar expresiones algebraicas para describir el ritmo de cambio entre dos fotogramas clave. Si visitamos la documentación oficial de OpenToonz, veremos que hay un apartado dedicado específicamente al uso de expresiones. Son muchas las herramientas que podemos utilizar como expresiones, operadores que utilizan una sintaxis muy similar a la de JavaScript moderno. Tenemos operadores de suma, operador de resta, podemos multiplicar, dividir, podemos utilizar el residuo o módulo, tenemos algunas funciones matemáticas, tenemos operadores lógicos, lo cual implica que también podemos hacer comparaciones con este tipo de expresiones. Aquí tenemos, por ejemplo, una expresión condicional. Si estás familiarizado con programación, verás que esto sigue una lógica de JavaScript. Es decir, primero tenemos la expresión que queremos evaluar, luego el valor cuando la condición se considera verdadera y finalmente un segundo valor cuando la expresión se considera falsa. Podemos hacer referencia también al tiempo actual dentro de la línea de tiempo, al frame actual o al frame relativo respecto a la transición en la cual nos encontramos. Podemos usar números, también podemos usar el número pi con la constante pi, muy útil por ejemplo si es que queremos realizar funciones relacionadas con senos, cosenos, circunferencias, funciones radiales, etc. Y una serie de funciones predefinidas. Otra cosa interesante es que con las expresiones nosotros podemos hacer referencia a una propiedad de otro nivel o de otra columna. Nuevamente, y dado que las expresiones comparten la sintaxis de JavaScript, las podemos tratar como si fuesen objetos. Por lo tanto, yo primero debo hacer referencia, por ejemplo, a la columna y a continuación a la propiedad que quiero tomar de ella. La escala actual, su posición, la rotación, etc. Bueno, creo que la mejor forma de entender las expresiones es aplicándolas en un ejemplo. Y para ello me quiero ir a una publicación hecha en Reddit donde un usuario precisamente plantea una situación que podría ser resuelta mediante expresiones. Este usuario básicamente plantea la siguiente situación. En OpenToonz tengo un personaje. Este personaje tiene un estómago y en su estómago hay un cinturón. Este cinturón a su vez tiene un objeto. Y si revisamos lo que tenemos dentro del esquema de escenario, veremos que el cuerpo, el cinturón y el objeto están encadenados entre sí a través de nodos. ¿Esto qué significa? Todos los cambios o transformaciones que realicemos en body los va a heredar el cinturón y a su vez los va a heredar el objeto. Y además, cualquier transformación que hagamos en el cinturón también la va a heredar el objeto. Esto en principio es muy útil, porque entonces, cuando este personaje respire, vemos que cada elemento respeta su posición relativa. Pero como te darás cuenta, hay un efecto residual en el objeto que no es el esperado. Bien, este usuario de Reddit lo que plantea es: yo quiero que el objeto mantenga una posición relativa respecto al cinturón, pero no quiero que se vea afectado por los cambios de escala que sufren tanto el estómago como el cinturón. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que esta forma de esquematizar el problema no nos sirve. Mientras el objeto sea hijo del cinturón y del cuerpo, va a heredar los cambios de escala que están sufriendo. Entonces, entendiendo que este esquema no nos va a servir, lo primero que yo voy a hacer es tomar el objeto y sacarlo de ese encadenamiento. Ahora, el objeto, como el resto de elementos que pertenecen a este personaje, es un hijo directo del pegbar que yo he llamado men. Lo que va a ocurrir ahora es que, al no ser parte de ese encadenamiento, cuando yo le dé play, vemos que el objeto no hace absolutamente nada. Antes de revisar las expresiones, me gustaría que viéramos alguna forma de resolverlo sin usarlas. Bueno, lo que yo haría
sería sabiendo que esta es la posición natural del objeto en aquel punto en el cual el cinturón está en su máxima extensión, debiésemos animar la posición horizontal de este objeto. Por lo tanto, lo voy a acercar a este punto. Y luego en el fotograma 24 voy a volver a dejarlo en 0. El resultado entonces ahora es que, sin ser hijo del cinturón, el objeto está haciendo un seguimiento que es coherente con la ubicación que en todo momento tiene el cinturón y el estómago. Perfecto, funciona. Y entonces ahora el desafío es, ¿cómo podríamos hacer esto haciendo uso de expresiones? Recordemos que dentro de la documentación de OpenToonz se menciona que los elementos que componen la escena pueden ser trabajados como objetos. Hacemos referencia primero al objeto y a continuación a aquella transformación del objeto que vamos a utilizar como guía. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es eliminar los fotogramas que hayamos agregado manualmente en nuestro objeto, y desde las opciones de interpolación vamos a escoger la opción que indica expresión. Vemos que se habilita un campo en el cual nosotros podemos escribir y una unidad. La unidad la vamos a dejar en milímetros y ahora debemos analizar. Si yo quiero que este objeto responda a los cambios que está experimentando la escala horizontal del estómago, entonces necesito identificar cuál es el número de columna donde se encuentra el estómago. Todo lo que representa el estómago está dentro de la columna body. Y si yo voy a este listado, veré que body, su identificador de columna es col1. Por lo tanto, si volvemos a la expresión, lo primero que debo hacer es escribir col1. Fíjate en algo interesante. Cuando tú vas escribiendo, OpenToonz ofrece un asistente. Por un lado, actúa como un predictor de texto para que sea más fácil la escritura, pero además te da algunas guías para entender de qué forma funciona cada una de las expresiones que tú vas a agregar. Entonces, col1, punto, escribo scale at. Lo que sigue es darle a apply. Y mágicamente, todos los fotogramas hasta el final de mi ciclo se han llenado de forma automática. No solo eso, fíjate que el valor que tiene ahora la posición en X de nuestro objeto es exactamente la misma que el valor de la escala de body en ese mismo fotograma. El resultado entonces es que ahora el objeto se ha movido 100 milímetros a la derecha en el eje X. Y si le damos play, entonces ocurre esto. El efecto es interesante, pero obviamente estamos muy alejados del punto de referencia al cual queremos llegar. Aquí podemos ir mejorando esta expresión. A la escala le vamos a restar 100. Lo que esto va a provocar es que en el primer fotograma, dado que la escala es 100, esto va a valer 0. Si le damos a apply, fíjate que todos los fotogramas se vuelven a calcular según la nueva fórmula de tu expresión. Y si le damos play nuevamente, vemos que ahora mejora un poco. Para que esto funcione aún mejor y hacer esta transición de un porcentaje a una magnitud de distancia, podemos seguir agregando operadores. En este caso voy a hacer una división por 100, a propósito de que la escala en realidad es un porcentaje. Si le damos a apply, ahora vemos que los valores siguen variando, pero en una escala mucho menor. Y posiblemente ahora el cambio sea casi imperceptible. De hecho, lo es. Es muy poco perceptible el cambio que está ocurriendo en X. Eso ahora lo podemos solucionar aplicando un pequeño factor de incremento en esta operación. Por lo tanto, fuera de los paréntesis, vamos a agregar una multiplicación y aquí vamos a buscar algún valor que ayude a amplificar cada uno de estos valores. Por ejemplo, voy a partir con 20. Le damos a apply. La ventaja de esto es que en el fotograma primero siempre va a valer 0, porque esta diferencia siempre nos va a dar 0. Y este número se va a encargar de amplificar el resto de valores. Si le damos play, veremos que esto está funcionando un poco mejor. Por lo tanto, ahora lo único que faltaría sería ir corrigiendo este valor hasta que logremos
que cuando nuestra animación se encuentre en el fotograma 12, el corrimiento en X sea lo suficientemente grande para que el objeto llegue a la misma posición que la punta de nuestro cinturón. En lugar de 20 vamos a probar con 30. Voy a quedarme en el fotograma 12 para poder tener la referencia de a dónde quiero llegar y vamos a dar Apply. Creo que eso es una muy buena posición, pero vamos a comparar. Muy bien, quizás podrían ser 35. Veamos si esto funciona. Le damos play para verificar cómo está funcionando. Y ahí lo tenemos. Hemos logrado, mediante el uso de una expresión que incorpora referencias a otra columna y operadores matemáticos, un sistema que permite a nuestro objeto mantener una posición relativa respecto al estómago y al cinturón cuando este personaje está respirando, y utilizando el cambio de escala en body como guía para el movimiento del objeto. Si lo piensas bien, el uso de la expresión no es estrictamente necesario. Agregando los fotogramas de forma manual y nosotros configurando los valores en cada uno, también podemos lograr el mismo resultado. La magia de las expresiones está en el ahorro de tiempo y en que únicamente necesitamos configurar nuestra expresión en un único fotograma y la expresión se encargará de hacer los cálculos para todo el resto de fotogramas que conforman nuestra transición. Espero que el uso de las expresiones te haya parecido interesante. Si es así, déjamelo en comentarios. Y si tú crees que este mismo desafío podríamos haberlo resuelto mediante alguna otra operación matemática o alguna otra expresión, también déjalo junto a tu comentario. En siguientes videos me gustaría revisar más ejemplos para que veamos cómo, mediante expresiones, podemos resolver otro tipo de situaciones típicas cuando estás desarrollando un proyecto animado. Así que sin más, muchas gracias por haber visto este video y será hasta la próxima.